¿Cómo están todos en esta mañana? Espero que me alegra que estén muy bien. En este tiempo de alabanza vamos a empezar leyendo en el libro de Gálatas. En Gálatas capítulo 2 vamos a leer un versiculito, larguito, pero un versiculito. El versículo 20. Dice en Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿qué dice ahí? Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo los invito a que nos pongamos sobre nuestros pies, que le entreguemos este tiempo al Señor Jesucristo y que sea un tiempo para alabarlo y para bendecir su nombre. Señor Jesús, venimos en esta mañana delante de tu presencia a entregarte nuestras vidas, a entregarte nuestros corazones, Señor, a entregarte todo lo que vivimos en nuestra carne, Señor Jesucristo. A declarar, Señor, lo vivimos por fe en ti, que eres el Hijo de Dios, que eres el Hijo amado, Señor. Gracias por haberte entregado, Señor, por amor a nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque estamos crucificados juntamente contigo, Señor. Que este sea un tiempo de alabanza, donde seas tú moviéndote en este lugar, donde seas tú moviéndote en cada una de las vidas, Señor, que tú has traído hoy y que traerás, Señor, en el transcurso de esta mañana, Señor Jesús. Trae a cada una de las personas que tú quieres hablar, que tú quieres, Señor, reconfortar, sanar, salvar, liberar, Señor, exhortar, lo que tú sabes, Señor, que cada uno de nosotros necesitamos, lo que tú sabes que cada corazón necesita en esta mañana, Señor. Hoy venimos a declarar, tú eres el Rey de Reyes. No importa que se levanten reinos, no importa que se levanten principados, no importa que se levante nadie, Señor. Si tú estás frente a nosotros, si tú, Señor Jesucristo, nos has dado tu favor, si estamos juntamente crucificados contigo, Señor Jesús, si tú vives en nosotros y ya no vivimos nosotros, Señor Jesucristo, hoy venimos a darte la gloria, hoy venimos a darte la honra. Tú mereces todo el honor por los siglos de los siglos, Señor Jesús.
Señor Jesucristo, tu reino es para siempre, por siempre y para siempre. Muros caerán, Señor, reinos caerán delante de tu presencia, delante de tu poder, Señor, porque si tú estás con nosotros, ¿quién puede contra nosotros, Señor Jesús? Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Venimos en esta mañana a decirte gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias porque si tú estás conmigo, Señor, el dolor se va, la angustia se va. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso. Tu nombre, Señor Jesucristo, es poderoso. Tú tienes el poder para hacer en nuestra vida, en nuestro corazón, para cambiar todo en un instante, Señor Jesucristo. Tu reino es para siempre. Otro mayor que tú no hay, otro mayor que tú no hay, Señor Jesucristo. Hoy venimos a decir, estamos juntamente crucificados contigo. Ya no vivimos nosotros, tú vives en nosotros. Tu vida está en nuestra vida. Que hablemos de eso, Señor. Hoy venimos a cantarte, hoy venimos a adorarte, hoy venimos a bendecir tu nombre, Señor. Que estés tú con nosotros, que tu presencia esté con nosotros, que seas tú dándonos descanso, que seas tú reconfortándonos, Padre. Desmayar en mi andar, el sol se ha ido, los amigos se dispersan y no están, siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo, me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo ya no hace frío. Los fantasmas se irán y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo, ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido, los amigos se dispersan y no están, siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo, me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo ya no hace frío. Los fantasmas se irán y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo ya no hay motivo. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo.
Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Cuán profundo tú me amaste, cuán profundo me amaste, que entregaste tu vida para darme vida a mí, para darme vida eterna a mí, Señor Jesucristo, para llenarme de tu presencia, para llenarme de tu amor, para llenarme de tu palabra, para enseñarme a vivir conforme a tu palabra, para redarguirme, para levantarme, Señor Jesucristo, para enseñarme a vivir la vida, Señor Jesucristo. Te amamos, gracias, gracias por tu obra en la cruz, gracias por tu obra en la cruz, por entregarte por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestros dolores. Gracias, gracias, Señor. Danos en esta mañana de beber de ti, Señor Jesús, de ti, Cristo Jesús, de Cristo Jesús, que seamos alimentados en esta mañana, Señor. La fuente, Señor. Poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Me amaste sin duda, me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Soy yo ahora aquí, mis temores
sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Y aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. De tu amor, la fuente de todo poder y el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, yo nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Señor, aquel que tiene poder, que tiene el poder sobre todas las cosas, sobre toda la creación, sobre mi vida, sobre cada vida, Señor Jesucristo. A ti sea el poder, a ti sea la gloria, a ti sea el honor por los siglos de los siglos, Señor Jesucristo. Las cosas que vivimos en nuestra carne, Señor, las vivimos en la fe de que somos tus hijos, Señor. Tu palabra dice que aquel que se acerca a ti es necesario que crea que tú estás ahí, Señor, y que eres galardonador de los que confiamos en ti, de los que creemos en ti, Señor. Es por fe que nosotros entendemos haber sido constituidos los cielos y la tierra y el universo completo. Es por fe en ti, Señor Jesucristo. Hoy venimos a adorarte. Hoy venimos, Señor, a cantarte, a decirte: tú eres milagroso. Tú has abierto caminos donde no hay. Tú has dado agua en donde no hay. Tú has dado alimento en donde no hay, Señor Jesucristo. Tú eres el Dios de todas las cosas. Tu palabra dice que tú haces salir el sol sobre justos y sobre injustos. Creer o no creer en ti no cambia tu existencia, cambia nuestra manera de vivir. Eso es lo que cambia, Señor. Es que creer en ti implica tener una relación personal con el Creador del universo. Pero no creer en ti no cambia el hecho de que tú dominas sobre todas las cosas, de que tú decides todas las cosas, Señor. Tú estás aquí. Señor, hoy te pedimos que te veamos mover. Abre nuestros ojos para verte mover en nuestras vidas, no en esta mañana, sino a partir de esta mañana en adelante, en cada segundo de mi vida, ver tu gloria, ver tu majestad, ver tu amor, Señor. Tú eres Dios de cerca.
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 y así eres tú. Así eres tú, y así eres tú, y así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, y aunque no pueda ver, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás
venimos a adorarte, venimos a exaltar tu nombre. Tú eres milagroso, tú estás vestido de luz y de esplendor, Señor. Tú venciste las tinieblas, vence las tinieblas en nuestra vida, Señor. Debemos mover cada día, cada instante, cada segundo de nuestras vidas. Debemos mover. Abre nuestros ojos para verte mover. Abre nuestros ojos para verte mover. Tu palabra dice que tú has llamado a tus hijos desde antes de la fundación del mundo. Nos llamaste por nuestro nombre. No dudaste en llamarnos por nuestro nombre, Señor Jesucristo. No dudaste, nos llamaste, nos atrajiste, nos limpiaste. Debemos mover. Aunque sea, Señor, el momento de la angustia, debemos mover. Aunque no podamos ver, tú ya estabas obrando, tú siempre estás obrando. Tu palabra dice que tú no te cansas, que tú no descansas, que tú no duermes en favor de los que te amamos, de los que hemos elegido creer en ti. Tú siempre estás obrando, tú siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Toca nuestros corazones en esta mañana. Señor, toca nuestro corazón, toca nuestra vida, abre nuestros ojos para ver tu gloria, para ver tu majestad, Señor. Tú nos das el espacio, la libertad para quejarnos, para angustiarnos, pero que no nos quedemos ahí, porque tú has obrado todo el tiempo. Tú has abierto caminos todo el tiempo. Que no nos pase como al pueblo de Israel, que se cansaron del maná. Era comida que venía del cielo. No tenían que hacer nada, tenían que creer que a la mañana siguiente se iban a levantar e iban a encontrar su alimento. Y se cansaron. Te pidieron carne. Dijeron que estaban mejor en la esclavitud, cuando eran asesinados, cuando eran golpeados, cuando eran abusados. Y preferían eso que confiar en ti. Y tú les dijiste: les voy a dar carne hasta que se cansen de la carne, pero sepan que fue a mí al que despreciaron. Padre, que no te despreciemos. Si tú has sido el maná todo el tiempo, si tú sí has abierto caminos, que nuestros ojos estén puestos en ti, Cristo Jesús. La oración no es: sí, yo puedo en Cristo, pero esta persona es yo puedo en Cristo, fin, ya, es que Él ya hizo todo.
Si Él no le ha quitado a esa persona que usted le estorba, dele las gracias, porque Él sigue siendo el maná. Ellos estaban en el desierto, pero Él les dio comida, les dio agua, les dio mandamientos para que aprendieran a vivir. Y a ellos les pareció que eso era poco. ¿A usted le parece que Cristo Jesús es poco cuando usted le pone peros? Cuando usted le dice, pero tú no me has dado, pero tú no has hecho, pero tú no lo has cambiado, pero tú no me has cambiado. No, es que Él está orando. Dele las gracias porque Él está orando. Si Él no le ha dado el trabajo, si Él no le ha dado sus hijos, si Él no le ha dado su esposo, o si le dio el esposo que no era, dele las gracias. Porque cuando nosotros nos quedamos en la queja, olvidamos que podemos estar despreciándolo a Él. Señor, hoy te damos las gracias por este tiempo. Te damos las gracias porque aquí estás, porque te vemos mover, Señor Jesucristo. Te adoramos, alabamos tu nombre, Señor Jesús. Gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu obra en la cruz, por morir por nosotros, Señor. Te entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Padre. Te entregamos, Señor, nuestra ofrenda para el mercado del amor, Señor, para darle a otros de lo que tú nos has dado, Señor, para que otros tengan alimento en sus hogares, para ser de bendición para otros, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, te entregamos, Señor, la lectura de tu palabra, que sea viva y eficaz en nuestros corazones y en nuestras mentes, Padre. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Aunque no podamos ver, tú estás obrando. Tú te mueves con poder de una manera sobrenatural. Tú sabes de qué tenemos necesidad, dice tu palabra. Tú nos das mucho más abundante de lo que nosotros pensamos, pedimos o necesitamos. Tú eres nuestro Padre, proveedor en todo, emocional, espiritual, físico, todo lo de nosotros. Económico, tú eres nuestro sustento, nuestro abrigo. Tú eres nuestro pronto auxilio. Tú eres la razón de nuestra existencia y la razón de esta reunión. Bendícenos, llénanos de tu gracia. Aquí estamos para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo están? ¿Quieren que prendan los ventiladores? No. Hay unos que les gusta y unos que no. Sí, eso no pasa nada. No nos vamos a asar ni nada, sino que como a algunos les gusta el ventilador. ¿Estamos listos? No, que no. La mayoría dice que no. Que sí, que prendan los ventiladores y tal. Listo, probemos los ventiladores. Bien, vamos a invitaciones. Ese es el... Voy a ver aquí más bien, que está más cerca. Ahí no dice la fecha, ¿o sí? O yo soy el que no veo. Le faltó la fecha, o yo no la veo. 14 de agosto, sábado. El sábado a las 6 de la mañana tenemos adoración, alabanza. Somos un grupo bien interesante, desayunamos, luego hay un curso bíblico y a las 9:30, entonces el 14, a las 9, cuando termine el curso, hay este curso de lenguaje de señas para aprender también a hablar, ¿cierto? La que lo va a dictar es una experta en el tema, tiene una hija sorda, ella nos hizo la invitación el viernes y quiere que nosotros aprendamos también a comunicarnos. De paso, algunos que quieren o les gustaría evangelizar a través de señas. Así que es gratis, ellas se dispusieron, es la hermana de Marisol, así que bienvenidos.
Y bueno, este es un testimonio a través de estos chicos venezolanos que estaban en el semáforo. Algunos nos ayudaron a poner la carpa aquí. De ahí conocimos a Jorjan, que es el que cuida la iglesia. Y en todos esos ires y venires vino un pastor que iba para Ecuador. Él estaba en una iglesia allá, era el segundo allá, pero el Espíritu Santo le dijo que se viniera, ¿no? Que se fuera para Ecuador, que allá tenía algo Dios para él. Pero resulta que cayó acá en medio de la pandemia y tuvo que quedarse. Y en medio de ese tema lo fui conociendo, incluso él nos ayudó a pavimentar acá el parqueadero y toda la cosa. Y el Espíritu Santo le puso a él quedarse aquí. Ese es el barrio La Cruz. Carlos ha ido, Luis Esteban ha ido, Luis Alfredo ha ido, Luis Alberto ha ido, Wilson ha ido. La mayoría de los pastores han ido a predicar allá, a acompañarlos, a apoyarlos. Y nosotros, la iglesia, pues financieramente apoyamos varias misiones, porque usted sabe que el libro de los Hechos es uno de los propósitos de la iglesia, es que se abran otras iglesias. Esto fue hace un año y mire en lo que la iglesia ha pasado. Primero empezaron en una casita pequeña, ahora tienen un local por allá en La Cruz. Es una cosa impresionante. Los que han ido me dicen que no entra sino motos, ¿sí o no? Motos, casi que es más fácil ir en helicóptero. Y resulta que él me dijo que si podía poner a la iglesia Monte del Rey. Yo le dije, a ver, la idea no es esa, pero ¿cómo es la cosa? No, iglesia Centro Bíblico Monte del Rey. Le digo, hágale pues, hágale. Y así comenzaron, y ahí les muestro. Ese es el pastor Eberto Cubillán, y este es el grupo. Y mire el cipote salón que hay allá, ¿eh? Es grande, me dicen los muchachos. Y hace 10 días llegó la familia. La esposa todavía estaba en Venezuela y los 2 hijos que hay ahí. Entonces ya tienen local, tienen casa donde están viviendo, donde recibió a su esposa. El muchacho que está al lado es el que dirige la alabanza. Mire el grupo. ¿Reconocen esas sillas? Eso sí, que reconozcan las sillas. Esas sillas tienen 36 años. 36 años. Por eso no las cambiamos por nada. Son imbatibles. Eso han estado en Envigado, han ido a Río Negro, han ido a todas partes. Esas sillas son, mejor dicho. Mire que ya compraron más sillas ellos. Y mire el salón. ¿Ve? Tienen grupo de alabanza, de adoración. Vea, con sus uniformes y todo. Ahí están, en la alabanza. Y ahí está el grupo. Y aquí están los niños también, ¿no? Y bueno, son muchas fotos, pero solo le voy a resumir esas, ¿no? Entonces, démosle un aplauso al Señor. Porque, pues la idea, ¿no? Para eso diezmamos y ofrendamos, para que el reino de los cielos se extienda, ¿no? Aquí está, vamos a invitarlos a que pongan fotos de hoy en 8. Aquí está Juan David y Ana, que están abriendo la iglesia en Sabaneta. Entonces, también que pongan algunas fotos. ¿Listo? ¿Sí o no? Para que vengan y nos cuenten DirecTV de hoy en 8. Directamente. El próximo viernes tenemos vigilia. No habíamos hecho vigilia hace 2 años prácticamente. Y vamos a hacerla el viernes, ¿no? Comenzamos a las 7 con la reunión, hasta las 12 de la noche. Descansamos a las 9 después de la palabra. 15 minutos, un break. Y seguimos hasta las 9 de la noche, hasta las 12 de la noche. Recuerde que la gente confunde vigilia con ayuno. El ayuno, ¿cierto?, es no comer, ¿cierto? Y la vigilia es vigilar. Resulta de que los pastores cuidaban el rebaño y se turnaban vigilando cada 3 horas. Incluso todavía los militares usan esas vigilias de 3 horas. Las vigilias comenzaban, los pastores cuidaban de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 4. Y tenían número. Cuando usted lee en la Biblia que dice la primera vigilia de la noche, era de 6 a 9. Y dice que Jesús se levantó estando en la tercera vigilia de la noche. La tercera vigilia es de 12 a 3 de la mañana.
Y la cuarta vigilia de la noche, que también se la encuentra usted en la Biblia, cuando usted lee cuarta vigilia, es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Hemos hecho vigilias de toda la noche, o sea, las 4 vigilias de una vez. Pero en esta época hay que ir con calma. Vamos a hacerla hasta las 12 de la noche para que tengamos toda la energía, ¿no? Toda la fortaleza y toda la fuerza. Vamos a alabar al Señor, vamos a disfrutar bastante, ¿cierto? Y están invitados los que quieran venir. Si venimos muchos, entonces allá arriba hay tal, nos repartimos por toda esta parte. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Santiago. Comenzamos el viernes en el capítulo 1. Cuando usted no pueda leer, porque no pudo estar aquí, porque usted viene los domingos, los de los viernes no vienen los domingos, entonces usted en la página de la iglesia, en YouTube o en Iglesia Cristiana Monte del Rey o en Facebook están todos los temas, meditando en el monte, los testimonios que han estado ahí, que son como 20, todo eso está ahí, ¿no? Para que usted pueda ver. Incluso nos sirve que se inscriba usted, ¿no? Porque entonces entre más personas entren a la página, pues más se ve, ¿no? Más se ve, más se lleva el mensaje. Así que los que no vieron Santiago 1 lo pueden ver. Por ejemplo, el viernes pasado, no este sino el otro, está el testimonio de un muchacho, Steven, de los viernes, que tuvo COVID. Entonces, él lo contó ahí, muy, muy especial. Si lo quieren ver, buscan, ¿no? La fecha, no este viernes, sino la anterior, y ahí les aparece el testimonio de él. Bueno, Santiago, capítulo 2. Santiago, les decía el viernes que Santiago es hermano de Jesús, ¿cierto? Jesús hasta los 30 años estuvo inmerso en una familia, nació en ella, ¿no? Yo digo que los muchachos maduran a los 25, pero ya con Jesús digo que a los 30, porque él no comenzó sino a los 30, aunque a los 30, pues se es muy joven todavía, ¿no? ¿Cuánto tienes tú, Juan David? ¿30 y qué? 34, bueno, imagínese, quítele 4 años más. Imagínense este muchacho crucificándose en la cruz y parándose a hablar de maravillas. Era un muchacho, así de simple, un muchacho. Jesús. Él estaba en su familia. Dice que cuando Jesús empezó a predicar, entonces dijo la gente, pero a ver, ¿no es este Jesús, el hijo del carpintero? Marcos 13, que su madre se llama María y sus hermanos que han estado con nosotros, Santiago, Judas y otro que se me olvida. Y me acuerdo de Judas porque Judas es el libro que sigue antes de Apocalipsis, ¿no? Sí, habían como 5 Judas, ¿no? Estaba Judas el Iscariote, que era discípulo, pero este era hermano de Jesús, ¿no? El otro Judas. Y no están sus hermanas con nosotros. Recuerde que cuando usted lee Mateo 1, porque a veces la gente alega, no, que María era virgen. Le digo, sí, cuando concibió a Jesús. Pero dice Mateo 1, y José no conoció a María sino después, o sea, al tiempo que nació Jesús. Y cuando usted lee la Biblia, conocer es haberse allegado a ella, ¿cierto? O sea, ellos tuvieron familia, ¿no? La Virgen fue una madre no de uno, sino de varios, ¿cierto? Quizás 10, 8 más o menos. Los varones eran 3. Póngale 4 mujeres. Bueno, ahí está, ¿sí o no? Jesús, 8. Mal contados, ¿no? Pero ahí está en la Biblia, no solamente en Marcos 13. Por eso tenemos que leer la Biblia, porque nosotros escuchamos mucha información, pero no de la Biblia. ¿Ve? Y nosotros debemos verificar en la Biblia. La Virgen entonces fue madre de más o menos 8. Versículo 1 del capítulo 2. Entonces le decía que Santiago, increíblemente, dice que los hermanos se convierten después de que Jesús muere y resucita y empiezan a seguir al Señor, ya no a Jesús como era su hermano y tal, sino, y usted va a encontrarse que Santiago era un hombre
extremadamente radical, porque la personalidad de los 40 escritores de la Biblia, ojo, un solo autor, pero 40 escritores, entre esos Ruth, ¿cierto? Salomón, reyes, pescadores como Pedro, Juan, ¿cierto? Y Santiago, que también es uno de los escritores, su personalidad está ahí. Por ejemplo, Pablo, ¿verdad? O Juan, que era el apóstol del amor. Entonces, el lenguaje que usan, pero no es el lenguaje, sino lo que nos quiere decir el Señor. Porque como el autor es uno y el escritor es otro, porque el escritor es un instrumento, es como la pluma que Dios usa, como la pluma que Dios usa, como todos nosotros llevamos el evangelio, ¿cierto? Pero lo llevamos de diferentes maneras, es la misma palabra, pero con la personalidad suya. ¿Ve? Unos más fuertes, unos más radicales, ¿cierto? Todos dicen que mi esposa es la parte brava mía, ¿sí o no? Porque no me han visto bravo. Pero yo soy bravo, soy santanderiano, imagínense. Pero las paisas dominan, ¿no? No ha podido controlar y tal. Versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Vamos a ver que de pronto Santiago trata una parte social que a la gente o a algunos les fascina. Tengo un sobrino acá que acaba de llegar de Ocaña, párese para que lo vean, Edgar Yair Solano, viene a compartir con nosotros mañana con los pastores. Y bueno, este también está en la fe, en el camino. Es primo hermano de Camilo el flaco, digo el gordo. Ellos son casi que hermanos, porque son 2 hermanos míos casados con 2 hermanas de los otros, pero atravesados. Él es Solano Rincón, porque es de mi hermano, y Camilo es Rincón Solano, porque es de mi hermana. Y eso que yo tenía otra hermana enamorada de otro de ellos. Epa, es que en Ocaña la gente no es normal, ¿ah? O sea que las raíces de ellos 2 es la misma, porque son los mismos tíos, los mismos abuelos, todo es lo mismo de ellos 2. Santiago entonces empieza a hablar de la fe, pero aquí trata un tema de sea sin acepción de personas, ¿no? La Biblia eso nos enseña, ¿no? Y es verdad, en la Biblia hay que tener esa libertad en la iglesia. La iglesia no puede ser sectaria, discriminatoria, porque Jesús no era discriminatorio, ¿no? No era discriminatorio. Yo digo siempre, ¿no? Nosotros no necesitamos salir a la calle a gritar, a quemar una cosa, ni a pelear. Necesitamos es tener al Espíritu Santo. El que tiene al Espíritu Santo, hombre, parquea bien. Parquea bien. Y si no parquea bien y es un cristiano, ¿está qué? Carnal. Punto. Carnal, está carnal. Bajó a Cristo y parqueó él. ¿Sí o no? Así de sencillo. Y si el cristiano va a entrar al parqueadero, ¿cierto? Hay alguien delante de él y acelera para quitarle el puesto, está carnal. Pero Cristo no haría eso. Es más, de pronto está delante y diría: te lo cedo. Eso sí es cristiano del todo. ¿Sí me entienden? Pero cuando uno tiene al Espíritu Santo, suceden ese tipo de cosas, ¿no? Porque es la vida espiritual. No necesitamos un curso, pero la palabra nos lo recuerda. Dice: no hagamos acepción de personas. Versículos 2 y 3 dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú aquí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, y ha pasado y pasa, ¿sí o no? Una época que, ¿se acuerdan? Que la gente se sentaba y los trabajadores se quedaban parados en la iglesia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vio la casa de las 2 palmas y todo eso?
que iban a misa y se quedaban y tal. Había mucha discriminación en eso, ¿no? Muchas veces. Óigame, y Santiago fue escrito hace 2000 años. Y nos ha pasado a los cristianos que discriminamos. ¿Ve? A veces, si la persona es muy... No, bueno, lo interesante que me ha pasado a mí es que los que tienen mucha plata no se pueden perseguir porque no diezman como los que no tienen. ¿Cierto? Porque a veces la gente dice, no, ¿qué está persiguiendo ese? No, usted, el que diezma, usted se queda aterrado. ¿Sí me entiende? Es el que usted menos piensa. ¿Cierto? El más sencillo. Dice que estaba Jesús en las ofrendas y llegó una señora y trajo un platón con unos palillos, la comida, o sea, y lo puso de ofrenda. Y Jesús dijo, esta señora ha dado más, porque dio lo único que tenía, ¿no? A veces creemos que los ricos dan, no, usted se asombra de eso, ¿no? Pero aún así, la primera impresión es de pronto atender al que viene con ropa, ¿qué? Espléndida, ¿no? Espléndida, y no al andrajoso. La iglesia tiene que ser combinada, porque incluso, ¿no?, los pelados de nosotros que son de la cárcel nos tienen mucho que enseñar. Nos tienen mucho que enseñar. Bueno, Kilo está allá arriba, pero no es discriminatorio, es que usted se quiere hacer allá arriba. Ahora usted está arriba y nosotros abajo, o sea, piénselo bien. ¿Sí o no? Está más cerca de Dios, sí. Y de la bandera de Colombia. Pero Fredín conoció a Cristo en la cárcel, ¿no? Sí, no, pero de todas maneras él se va allá porque tiene tribuna alta. Pero él sabe que se puede hacer aquí también, ¿no? Que se puede hacer aquí. La iglesia no debe ser discriminatoria. El evangelio es para todo el mundo, ¿cierto? Y nosotros hemos aprendernos a combinar los unos con los otros. Eso es muy importante. Porque créame, yo he aprendido mucho en esos 22 años que estuve yendo a la cárcel, pero mucho, mucho. ¿Ve? Entonces uno aprende del otro también y el otro aprende del uno. Esa es la comunidad. Incluso de una forma sobrenatural, dice el Señor, incluso la abundancia de algunos suple la escasez de otros. ¿Ve? Y eso es importante, porque entonces aquí ha pasado que la gente, algunos no tienen para un congreso de parejas y otros lo regalan. Le regalan al otro. Y eso es así como dice la Biblia, ¿no? Que la abundancia de los unos supla la escasez de los otros. Para eso es, muchas veces. Y esa es la comunidad. La comunidad es que siempre habrá alguien que tenga más, siempre. Y siempre alguien que tenga menos. Entonces ahí estamos todos, ¿no? En filita, unos ayudándonos a los otros y siempre participando en el amor. Dice el 4 y el 5: no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y es verdad. Santiago se la dedicó a los ricos. El capítulo 1 del viernes les da también durísimo. Pero también hay que aprender finalmente, ¿no? Porque al rico hay que aterrizarlo. Porque hay un dicho paisa que dice: mientras tenga plata no creo en Dios. Y es verdad. ¿Ve? ¿Qué hace el dinero? Nos hace tan poderosos que no necesitamos a Dios. O estamos tan ocupados en Él que no tenemos tiempo para Dios. Que no tenemos tiempo para Dios. Ese lugar de la cruz, de esa iglesia, apenas lleva un año. Y son como hormigas que llegan a la iglesia, ¿ve? Yo fui pastor en Castilla, en el 12 de octubre, en el Popular, abrí la iglesia en Aranjuez. Y luego me cambiaron, luego me pasaron al centro, ¿no? Al centro. En el centro no era fácil, porque los pastores después de mí cerraban la puerta y yo no la cerraba. Entonces, en el centro se entraba el que fuera, ¿no?
Y yo me acuerdo que se entraba un borracho y siempre se sentaba el borracho. Y entonces los discípulos, ¿qué hacemos con él? Pero borracho. Y se quedaba dormido en la predicación. ¿Sí o no? Oiga, y nunca, yo le dije, no lo saquemos, esperemos a ver. Había unos que daban mucho miedo, ¿ah? Y asustaban las señoras y toda la cosa. Pero el borracho se quedaba. A mí me sacaron de ahí, me trasladaron para Laureles, y como a los 5 años, en una reunión grande de la iglesia, dice, abrace a aquella persona que de pronto le ha predicado el evangelio a usted. Y se acercó un señor grandísimo, me dio un abrazo, y yo le dije, ¿pero quién eres tú? Le dije, yo soy Donaldo, el que llegaba borracho a Boston. ¡Wow! Que llegaba borracho a Boston. ¿Sí o no? Oiga, y ahora es que me lo predicando. Ya tiene como 70 años, Donaldo. Entonces esa es la sorpresa del Señor, ¿no? Dice ahí, nosotros debemos admitir, aunque no sea fácil. Y le da duro a los ricos, porque los ricos, dice que en la parábola del sembrador, dice que la semilla fue esparcida. Una cayó en buena tierra, maravilloso. Otra cayó en la carretera, llegó el diablo y ¡fum!, se la llevó. Otro cayó en espinos. Y dice, los afanes de este mundo. Cuando la gente está ocupada tanto en las cosas, se olvida del Señor. No tiene tiempo para el Señor, es verdad. Hay gente que te encuentras que le dice, yo en enero voy, en diciembre cuando entre a vacaciones, y lleva como 20 años en esas, no ha podido venir. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque siempre que establece una fecha, algo pasa. ¿Ve? ¿El rico de qué está ocupado? De su riqueza, de cuidarla, ¿ve? Entonces Santiago lo va a ver ahorita que empieza a darle durísimo. Pero también es una exhortación. Tú lees 1 Timoteo 6 y dice, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos. ¿Qué quiere decir? Que la riqueza tiene una tendencia a hacernos altivos, ¿ve? Es la tendencia que da, ¿cierto? Ni que pongan la esperanza en la riqueza, en lo otro. El rico dice, esto no se va a acabar, esto no se va a acabar, olvídese, pasará esta tierra y la otra y no. Dice, entonces no pongan la esperanza en la riqueza. Dice, que seas humilde, a los ricos les dice, no pongan la esperanza en la riqueza y sé humilde, ¿cierto? Y que seas rico en generosidad. Nosotros no podemos criticar a los cantantes, a toda esta gente, porque a la gente todo le parece malo. No, ellos por ejemplo hacen fundaciones. Bien. ¿Qué tiene que hacer una persona que tiene plata? Ayudar. Que Shakira hizo los pies calzos y hizo, la gente, que eso es para ahorrar impuestos. No, para ahorrarlo. Hay un poco muchachos estudiando en un colegio extraordinario en Barranquilla, enorme, con psicólogos y todo, con todo. ¿Y quién está metiendo el billete? La persona que lo tiene, ¿cierto? Que sean humildes, porque lo va a ver. Entonces Santiago les dice y les da duro. El pobre tiene la tendencia más fácil. Oiga, yo me pongo a pensar a veces, cuando yo empecé a ir a la cárcel, estaban todos los cocineros de Pablo Escobar. Yo tengo que contarles un testimonio. A los 8 días que volví, los cocineros de Pablo Escobar que estaban presos me tenían una sorpresa. Estaban asistiendo ahí. Y era que hicieron en esa época se podía entrar la comida, porque habían restaurantes adentro. Hicieron una cuestión de camarones, ¿cómo se llama eso? Un ceviche, ¿sí o no? El mejor de mi vida, el mejor de mi vida. Me lo comí en Bellavista con esa gente. Hombre, si le cocinaban a Pablo Escobar, tenía que ser bueno, Y allá fue, allá. Pero vea, lo curioso. ¿Cómo se llamaban los pasillos? Porque entonces está el patio 2, que en este caso era ese. Ya no existe eso, ya no. Ya han ido remodelando Bellavista y los están poniendo como las otras cárceles. Pero en esa época habían pasillos, los pintaban, no sé qué, y les ponían nombres. ¿Cómo ponían a los pasillos de la cárcel? Manhattan, ¿sí o no?
El otro, el dólar. El dólar. ¿Y dónde tú estuviste preso? Yo estuve en el dólar. Uy. Yo estuve en Manhattan. Uy. Todos los nombres eran así. Y usted va por allá. ¿Cómo se llama ese barrio del pastor? La Cruz. La Cruz. Cristo Rey. ¿Usted no se ha dado cuenta? El Salvador. Es increíble que en esos barrios donde, mejor dicho, eso pasa de todo, tienen esos nombres, ¿ya? Y vas a Bellavista y está Manhattan. El dólar. Y oiga, se me olvidan los otros, pero todos eran parecidos. ¿Sí me entiende? No, París no estaba, pero seguro. Porque era así, ¿no? Pero es muy interesante el lenguaje del ser humano y cómo nos enseña Santiago, ¿no? Con estos temas. De que aprendamos, de que el rico debe ser generoso, humilde, ¿cierto? Y que al pobre se le debe tener en cuenta. Dice el 6 y el 7. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y es verdad, porque ¿qué hace el dinero? Da poder. Y el poder enceguece, ¿cierto? El poder enceguece. Hay cristianos que les gusta la política, ¿sí o no? Pero hombre, complicado. Complicado, porque yo les digo, ¿cómo te vas a meter ahí? Si el diablo entra a una reunión de esas y apenas los ve reunidos, huye. Huye el diablo, ¿no? No los políticos, ¿cierto? Están repasando otra vez la de Pablo Escobar y le dicen a mamá Pablo Escobar: Pablo, no se metan en eso, que esos bogotanos no quieren los paisas. ¿Sí o no? No se metan en eso. Esos son muchos, ellos han estado todo el tiempo ahí, ¿sí o no? Las mamás saben todo, ¿ah? ¿Y qué hizo? Se metió ahí, a la política. El poder que genera eso, dominio, control, ¿no? Control. ¿Ve? Dureza. ¿Quién fue Herodes? ¿Quién fue Pilato? ¿Ve? Todos los gobernantes de Galilea, la opulencia que tenían. ¿Quién era Jesús para ellos? Un pobre pelagato. Así de sencillo, ¿sí? Un mechudo callejero. Y todos ellos desaparecieron. Y donde había los palacios de ellos, están las catedrales más hermosas en Jerusalén, ¿sí o no? En Nazaret, en Belén y en el mundo entero, ¿eh? ¿Qué existe de lo que era el Imperio Romano en Italia? La Catedral de San Marcos, la Catedral de Milán, ¿sí o no? El Vaticano, ¿ve? Y ese que despreciaron ellos. El rico tiene problemas serios, ¿eh? Yo siempre le digo a mi esposa, hombre, lo que pasa es que la plata no mejora a nadie. No mejora a nadie. Vamos tras ella, pero ella no nos hace mejores. Ella no nos hace mejores. Es una lección final, ¿no? Para los que lo tienen todo. Bueno, una vez una discípula me dijo: yo estoy preocupado porque si los ricos con dificultad se salvan, yo tengo problemas. Porque yo vivo acá en el poblado. Le digo: sí, tú tienes isla, no, helicóptero, no, un yate, no. No te preocupes, no estás en la lista. Ahora no se vaya a preocupar usted, porque es que usted no es de esa lista, ¿eh? La misma revista esa dice que los ricos son el 1%. El 1% quiere decir el 1% en Colombia, el 1% en todas partes, ¿ya? El 1%. Pero de todas maneras, no importa si tienes y estás ahí, tienes que aprender. ¿Cuál es la lección? Sé humilde. Trata bien la gente, dice ahí, ¿no? Trata bien el que está ahí, trátalo con amor. Óigame, esto es una lección para los ricos, pero no quiere decir que todos los ricos incumplen. No, muchos ricos lo hacen. Muchos ricos son generosos, muchos ricos cuidan de la gente, muchos ricos cuidan de los empleados, muchos ricos han ayudado a la familia. Ojo con esto, ¿no?
Ojo con esto. Una vez estaba yo en un semáforo que les conté y la señora que iba al lado, al muchacho que le estaba pidiendo, le soltó un billete de 50. ¿Ah? Yo incluso le decía a Jorjan, ¿cuánto te han dado ahí cuando él estaba ahí en el semáforo? No, nos daban a veces mucho. Nos daban billetes de 20, billetes de 50. ¿Sí o no? Yo siempre doy, pero 200, 500. ¿Sí o no? ¿Pero qué? El que tiene suelta un billete de 50. Le mejoró el mercado ahí mismo, todo. ¿Sí o no? O sea, hay que también entenderlo, ¿no? No quiere decir Santiago que es que despreció a los ricos y los condenó. Tampoco, ¿no? Hay que entenderlo, sino que les está hablando a los que incumplen, a los que son de esta forma, a los que les gusta llevar a la gente a los tribunales, a maltratar al pobre. Los hay, pero los hay generosos, bondadosos, ¿me entiende? Claro que sí. 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Cierto? Es una lección para nosotros, no para que juzguemos si hacemos acepción de personas o no. ¿Ve? Porque a veces no es que la gente haga acepción de personas, sino que tiene miopía. ¿Sí o no? En serio, cuando yo no sabía que estaba enfermo de los ojos, pasaba y me dijo, vos sos un no sé qué, vos no saludás en la calle. ¿Qué? Yo me quito las gafas y no veo al que está al lado, ¿me entiendes? Se desfigura del todo. Entonces hay gente, no es que no quiera ver, sino que realmente no vea. No juzguemos, sencillamente digamos que es algo que tenemos que aprender. No juzguemos si este o aquel hace acepción o no hace acepción. Usted no lo haga, ¿cierto? Usted aprenda a ser generoso en eso, en el amor. Santiago sigue diciendo, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aquí Santiago toca un tema interesante, ¿no? En el cual podemos recibir mucha dirección. No hay nadie que cumpla 100. No hay nadie que cumpla 100. Jesús hizo la obra en nosotros. Él es el 100 de nosotros. Porque dice Santiago que si uno, la ley es interesante, dice, si tú cumples un punto de la ley, te haces culpable de toda, de los otros, ¿cierto? De los otros. ¿Quién va a hacer diferencia entre mentir y matar, por ejemplo? ¿Ve? Entre mentir y matar. Ambos son pecado. ¿Eh? Y si ambos son pecado para el que mató y para el que mintió. Entonces el que mata dice, tú mientes. Y el que miente dice, pero yo no mato. ¿Sí o no? Pero yo no mato. Pero estás pecando, ¿cierto? Estás pecando. Santiago dice que si incumplimos un punto de la ley, nos hacemos culpables del otro. ¿Estamos llevados? Sí. Estamos llevados sin Cristo. Lo que dice Santiago es sin Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que hace que las cosas operen en nosotros, ¿eh? Yo tengo malos pensamientos, miento, claro. Sí, pero cuando estoy carnal, pero no todo el tiempo estoy carnal. ¿Sí o no? ¿Ve? Yo a veces a usted lo quiero matar, pero cuando estoy carnal. Pero ahora, por ejemplo, lo amo con locura. Lo amo con todo mi corazón. Lo perdono, lo quiero, lo abrazo. Son 30 años juntos usted y yo. 30, ¿no? 30 años juntos. Pero en esos 30 años sí he tenido ciertos instintos, pero no pasa nada. El Espíritu Santo me ayuda. Versículo 11 dice, porque el que dijo no cometerás adulterio también dijo no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué está diciendo ahí?
que hombre, no podemos estar pensando qué hace este, qué hace el otro, qué hago yo, qué es lo que hace el otro. Igual somos transgresores de la ley y como tal necesitamos de Cristo. Porque es que esta naturaleza, gracias Julián, esta naturaleza pecaminosa no es, gracias. ¿Sabe qué dijo? Sí lo oyeron, ¿no? Te voy a dar esto a ver si te callas. O sea, ¿sí o no? O sea que es, ya pecó, es interesado. Entonces dice ahí, cualquier pecado que tengamos, ¿no? Porque dice, entonces no adulteras pero matas. Lo mismo que le digo yo, no matas pero mientes. Santiago dice que debemos vivir en la gracia de Cristo, que es el Cristo quien hace posible que nosotros podamos cumplir la ley. Finalmente nosotros nos damos cuenta que nunca pudimos cumplir la ley por nosotros mismos, porque en el caso personal yo funcionaba al revés. A mí me decían una cosa, yo hacía la otra. No sé, era una cosa de locos, ¿cierto? No te hagas ahí, y me hacía ahí. Te puedes hacer ahí, me hacía en el otro lado. Así era, ¿cierto? Desde los 13 años que se murió mi papá, decidí desobedecer, ¿verdad? Y dar guerra a mi papá, a mi mamá, ¿no? Que fue la que quedó, y a mis hermanos. La rebeldía propia. La ley no funciona, pero cuando tú conoces a Cristo, algo pasa en tu corazón. Algo pasa en tu corazón. Pero Santiago dice, es que tenemos que trabajar es todo. No solamente que te quedas con no matar, no sé qué. No, todo lo demás también. Como les decía ahorita, ¿no? Aún esas cosas sencillas del parqueadero, de hacer una fila, ¿cierto? Son parte de nuestra naturaleza cristiana y espiritual, ¿no? Y espiritual. Dios es el que nos ayuda en eso, ¿no? Versículo 12 y 13. Así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Tened misericordia, amad, dice Santiago, ¿no? Dice, haced. Y ya empieza a dedicarse Santiago a hablar del hacer. Ahora recuerden, ¿no? Entonces Pablo se dedica a hablar de la gracia. Gracia, gracia, gracia. Juan, oh, amor, 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 amor. Pero ya viene este y empieza a dar pata y puño y patadas voladoras, ¿me entiende? Lo que los otros no decían lo dice Santiago. ¿Ves? Camina en la gracia del Señor y tal. Pero ya Santiago empieza a decir, a ver, el que tiene a Cristo se le tiene que notar. Finalmente ese es el tema de él. Miren lo que empieza a decir Santiago acá. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La salvación es por fe. Efesios, Gálatas, Hebreos. Pero Santiago no quiere dejar aparte esto, porque entonces hay gente que se supone que vive en la gracia y vive de cualquier manera. Entonces Santiago ataca a esa gente. Bueno, ataca no, quiero decir, ataca el problema que tiene esa gente. Porque esto hay que conocerlo también. Fe, 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 fe. ¿Y obras? ¿Qué pasa con obras? ¿Y las obras? Los cristianos no tenemos obras. No, hay gracia, pero la gracia también implica obras. O sea, si yo soy cristiano, el Espíritu Santo está en mí, se te tiene que notar, dice Santiago. Y le dice, no te quedes ahí con tu fecita, no, fe, 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 y las obras. Entonces no haces nada, ¿cierto? Porque la gente dice, yo no le hago mal a nadie. No, la Biblia no dice que no le hagas mal a nadie. La Biblia dice, haz el bien, que es distinto. El no hacer es quedarte en tu casa, y hacer el bien es salir de tu casa. Tienes que ir, tienes que hacer algo.
A los cristianos se nos tiene que notar, dice ahí. Pero empieza a hablar y a dar durísimo Santiago, porque ya se metió Santiago con esto de las obras y algunos se complican con el tema de Santiago. Miren lo que pasa. 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Interesante. Entonces Jesús, para entender esto, colocó una parábola. La parábola del buen samaritano. Que entonces estaba el hombre que los ladrones lo habían aporreado, estaba moribundo. Pasó un levita, lo miró, rezó, se fue. Pasó un sacerdote, un fariseo, y pasó un publicano, o sea, alguien que nunca iba a la iglesia. Lo recogió, lo montó a su cabalgadura, lo llevó al hostal más cercano, le dijo, cuiden a este señor, yo asumo todos los gastos, les dio el dinero, dijo, cuando vuelva a pasar, vengo por él, ustedes cuiden de él. Y dijo Jesús, ¿quién fue el buen samaritano ahí? ¿No? ¿Ve? Entonces él dice, a los cristianos se nos tiene que notar. Los cristianos no podemos ser indolentes, indiferentes, ¿cierto? No puede ser. Hay muchísimas maneras, ¿no? Muchísimas maneras de que nuestro cristianismo se tiene que practicar. Yo siempre insisto en una cosa, vea. Lo primero es tu casa. Lo primero es tu casa. Si en tu casa no eres luz, ¿cómo lo vas a hacer en la calle? Lo primero es tu casa. El cristiano se responsabiliza de la casa. El primer samaritano es ¿dónde? En la casa. En la casa me refiero padres, hijos, hijos, padres. Porque hay hijos que abandonan a sus padres y hay padres que abandonan a sus hijos. Esto es la práctica cristiana. Entonces le dices a tu hijo, sí, anda y tal, y muerto de frío, y muerto de frío. Y se gasta el dinero en la parranda, en el alcohol y toda la cosa, y los hijos no tienen a leche. Y la mujer no tiene vestido. ¿Ve? La vida cristiana es en la familia primero. Quien no provee para su casa ha negado la fe. Ha negado la fe. Esto no es contrario a lo que ha enseñado Jesús. Santiago enfatiza que es importante que el cristiano que confiesa la fe en Jesús, que se llena su corazón, se le note. Eso es lo que dice. Se le nota en su manera de vivir, en su manera de tratar al otro, al prójimo. Y el prójimo es su esposo, su esposa, sus hijos, o sus padres, o sus tíos, o los que están a su cuidado. El señor de la portería, la empleada que va a ayudarles, el empleado, ¿cierto?, que trabaja en la empresa, quien sea. El señor que te atiende en el restaurante, ¿ve? El señor que te atiende en el restaurante, en el hotel, el que te llevó la maleta, o el del paño rojo que te cuida el carro. Háblales, ¿ve? Háblales siempre y haz toda generosidad que puedas. Decía un escritor, creo que era Wesley, haz todo el bien que puedas, las veces que puedas, con todas las fuerzas que puedas, cada vez que puedas, ¿no? Eso es lo que dice Santiago. No es que te desaparezcas y te consumas, ¿cierto? Pero sí que se te vea, ¿no? Cada vez que lo puedas hacer. No es que entonces tu dinero se va en la calle y cuando van a ver en tu casa no hay nada, no.
Al contrario, cuando hay generosidad, tu casa es la primera abundancia y tu primera bendición. Pero el que hagas lo otro no va a pagar tu casa, al contrario, tu casa será bendecida. Eso es una cosa que se cumple. 17, así también la fe, si no tiene obras, ¿es qué? Muerta. Entonces ya explica algo mejor. ¿Y qué dice? Una fe muerta. O sea que existe la fe, pero hay unos que tienen la fe muerta, ¿sí o no? Y él dice, ¿qué hace vivir tu fe? Las obras, ¿cierto? Lo que haces. Y hay muchas cosas para hacer. No ojo que esto no es económico, también hay que tener claro, ¿ah? Esto no es económico. Obras no son económicas. Obras es que si tú sabes arreglar algo y alguien lo necesita y se lo arreglas, ¿ves? Ya estás haciendo algo. O esa persona necesita que se le recoja un papel y no tiene cómo y lo haces. O te llaman y te dicen que su hija que está por allá, viven en Bogotá y va a presentársela a Antioquia, necesita que lo tengas 2 días en tu casa y tú lo haces. Esas son obras. Obras que si ves la anciana que va a pasar el semáforo, pero estás apurado para la fila, pares y puedas ayudarla a pasar. Obras son muchas cosas, ¿sí me entiende? Obras es en tu casa. El primer servicio, si coges los platos y los lavas, si coges la escoba en tu casa y la trapeadora, ¿son qué? Obras. No es dinero, ¿no? Las obras no son dinero. El dinero, por supuesto, que también te produce, porque el samaritano llegó, como tenía dinero, lo cargó, lo montó, lo pagó y lo puso allá y tal, ¿no? Todo eso es bonito, pero mire, la mayoría de la mentalidad de los cristianos tienen esto. Luis Esteban tiene 3 hijos, ¿no? La niña menor tiene el labio leporino, tenía un pronóstico espantoso. Y bueno, a través del quebranto, de la oración, de todo lo que pasó, el Espíritu Santo ayudó y tal, y hizo cosas grandes. Y el primer testimonio, es un testimonio muy largo, Manuela lo va a contar aquí, yo le dije que lo contara porque te hace llorar realmente, ¿no? Pero para resumirles, todo eso valía un poco de plata porque eran 17, 18 cirugías, va como en la tercera, ya le van a omitir otro poco porque ha reaccionado poderosamente. Al principio pensó que no había paladar y después venía con paladar, ¿cierto? O sea, el paladar estaba ahí, era una cosita colgando ahí, increíble. Y este hospital de aquí atrás, que se llama el Hospital Santa Ana, tiene una fundación que recoge dinero de mucha gente y tiene muchos tíos que aportan, ¿ve? Y ellos apadrinan. Entonces, una de las muchachas conoció el caso de Manuela y le dijo, te voy a meter en la fundación y te llamo si te aprueban. Y la aprobaron, ¿cierto? Y los tíos le han pagado todas las cirugías que ha tenido hasta ahorita, las 3 o 4 cirugías, ¿no? Y eso es increíble, ¿no? Nosotros tenemos que ver ese tipo de cosas, ¿no? Que todo eso es parte de nosotros. El cristiano, usted va aquí y son hospitales cristianos, ¿cierto? En este caso nosotros en nuestro ambiente católicos, pero si tú vas a Estados Unidos, Alemania, donde operan a los presidentes en Estados Unidos, el Presbyterian Hospital de no sé qué parte, Presbyterian, ¿sabe qué es Presbyterian? Presbiterianos, ¿sí o no? Los presbiterianos, los bautistas, ¿ve? Los cristianos siempre estamos inmersos en esto, ¿no? Inmersos en la generosidad. La iglesia tiene que ver con eso, ¿no? Siempre tenemos que hacer eso, siempre.
La iglesia acá ayuda, mensualmente ayuda. Hay un sitio que se llama el Mercado del Amor y hay otro que es para los muchachos de la cárcel que salen, que necesitan habitación o cosas de esas, ¿cierto? Siempre las obras es fundamental. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. Porque estos cristianos también se ocupan de este tipo de cosas. Otra fundación que conocí se llamaban los tíos suizos y eran cristianos. Y tenían 3 comedores comunitarios con 500 niños. Uno de ellos en este barrio Moravia. Y cuando yo estaba en Aranjuez, la chica era discípula mía, la que manejaba ese, porque tenían otros 2 en Medellín. 500 almuerzos, con dietista, eso es con todos los fierros. Y ella era licenciada en educación preescolar y tenía 20 niños, de padres que trabajaban. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero que se nos note en la oración. Por ejemplo, para muchos de nosotros es mejor que oren por nosotros, ¿o no? Y eso es una obra muy grande. Eso es una obra muy grande. Que oren por nosotros. Usted sabe que es que otro esté dedicando el tiempo para orar diariamente por nosotros. En algunos casos, diariamente por nosotros. ¿Ve? Diariamente. Los intercesores, que yo le digo los chismosos. ¿Por qué? Hombre, porque se enteran de todo. Pero es que se tienen que enterar de todo, porque es que ellos son los que saben. Yo me entero es por ellos, ¿ah? Yo no me entero. Y usted sabía que estuvo enfermo, No. Ellos saben todo. Pero no se enteran para chismosear, se enteran ¿por qué? Para orar. Entonces le comunican a todo el mundo, pila que perano de tal lo van a operar. Y riegan eso. Y riegan que a no sé quién ya hay que orar por él porque va a entrar a una reunión importante y tal, ¿cierto? Y ese chisme viene, ¿eh? Tenemos que enterarnos para orar. Eso es obra maravillosa. Hay muchas formas que nosotros, pero al cristiano se le tiene que decir, yo te muestro mi fe, ¿qué? Por mis obras. O sea, que se note. Yo creo que esa es la palabra de Santiago. No seamos cristianos descuidados, dice Santiago. Seamos cristianos que se nos note. Y que se nos note en toda parte. No en la iglesia. No, en la casa primero. ¿Cierto? En la casa primero. 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Y aquí sí les dio un palazo en la cabeza a Santiago. Porque le dice, ¿tú solamente crees? Los demonios también creen, ¿sí o no? Y en más, los demonios tienen algo más que tú. Cree y tiembla. Y eso también es verdad, ¿no? Porque Dios a nosotros nos dio la capacidad de negarle y el diablo de someterse. ¿Sí? Uno ora por un endemoniado y se va, y empieza a gemir, a gritar, cambia de voz, hace de todo y se va, y le pone la Biblia y grita, no la persona, el demonio, ¿cierto? Y le liberas a la persona, el Espíritu Santo libera a la persona y queda libre, y el demonio tiene que huir de ahí por la unción, por el aceite, por la palabra, por la autoridad de Cristo. La persona no. Entonces la persona queda libre y a los 8 días vuelve a buscar la brujería. ¿Sí se da cuenta? Y el demonio vuelve y entra. Y uno vuelve, saca el diablo y la señora vuelve otra vez. ¿Cierto? Eso lo hace una persona, pero el demonio sí sale, porque ellos creen y tiemblan.
El detalle es que los cristianos, como tenemos esa libertad, algunos no se cuidan. No se cuidan. Son libres y luego vuelven a buscar el tema. Sea el que sea. Estoy colocando el de la brujería, pero hay otros temas donde la persona está oprimida por algo. Y vuelve, el licor, por ejemplo, claro. Y vuelve y se embriaga, ¿no? Y el Señor no se lo va a evitar. No se lo va a evitar. Porque nos dio esa capacidad a nosotros. Dice, la capacidad de decidir. Si nosotros estamos aquí es porque queremos estar aquí, ¿no? Nadie está obligado aquí. Eso es. Entonces, no es solo creer, dice Santiago. 20 y 21. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y pone un ejemplo que ha sido el ejemplo de la fe. Abraham, padre de la fe, quien decidió que sacrificar a su hijo porque Dios se lo pidió. Pero él no dijo, yo creo, y se quedó en la casa. No, yo creo, y lo cogió. Y cogió la mula y le echó la madera. Y cogió al hijo y se lo llevó. Y llegó y hizo el altar. ¿Ve? Mire que esto es importante, ¿ya? La fe y las obras y la fe van de la mano. La fe sin obras es muerta, ¿eh? La fe tiene que ir acompañada. Abraham no dijo, yo creo que tú lo vas a salvar y se quedó en la casa. No, tenía que ir a obedecer. Tenía que coger al hijo, tenía que llevarlo hasta el monte, tenía que coger la leña. Y llevaba el puñal, llevaba todo para el sacrificio. Y lo cogió, lo amarró y lo cogió el puñal hasta el final. ¿Ve? Muchas veces Dios te dice eso. La fe es eso, que tú caminas, tú vas. Y al final te dice el Señor, no. ¿Ve? No. Toma lo que hay al lado. Ahí al lado tuyo hay un cordero. Por eso es muy interesante lo de Santiago. Porque a veces los cristianos creemos que la fe es no hacer nada. ¿Ve? La fe es no hacer nada. Y la fe sí es acción, ¿no? Es acción, es creer, es tocar, es ir, es hablar. Es hablar. No es maltratar, pero es hablar. ¿Ve? Entonces el Señor te dice, te voy a dar la visa, pero no consigue, no das el paso de fe, no pides la solicitud. A la casa tuya no te va a llegar, ¿ah? ¿Cierto? Si el Señor te dice que te la va a dar, tú tienes que hacer ¿qué? Algunas cosas, como hizo Abraham, dice aquí, ¿no? Como hizo Abraham. Las obras son fundamentales, ¿no? Son fundamentales. 22. ¿No ves que la fe actuó ¿cómo? Juntamente con las obras. Y ahí está lo que explica Santiago. La fe actuó ¿qué? ¿Cómo? Juntamente con sus obras. Y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Qué se perfeccionó? Abraham hace todo, la mula, la madera, su hijo, el sacrificio, el altar, el puñal, el lazo para amarrarlo, todo lo que tenía que llevar, ¿cierto? Pero después de todo eso, ¿dónde se perfecciona? Cuando Dios responde, cuando Dios provee, cuando Dios salva a su hijo. Y dice Romanos 4, porque él estaba convencido de que aun si lo matara, Dios se lo volvía a dar. ¿Sí o no? Dios se lo volvía a dar. Pero él iba a hacer todo hasta el final. No era que a la 1, a las 2, ¿dónde estás? No. Él iba ya con todo, ¿me entiende? Él iba con todo. Eso es, dice ahí, ¿no? Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? Actuó juntamente con las obras y se perfeccionó por las obras. ¿Qué termina después de eso Abraham? Creyendo, ¿ah? Creyendo. Y creyendo mucho más. Porque la fe, a medida que tú pasas y ves estas cosas sumadas, se va fortaleciendo.
la suma de todo eso se vuelve increíble, porque es una cosa poderosa. ¿Ve? Una cosa poderosa. Dios es increíblemente grande. 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, ¿verdad? Sí, no puede ser que la persona solamente se quede con una cosa. Estas cosas van de la mano, van juntas, ¿cierto? Si no, el que cree se le nota, se le tiene que notar, ¿eh? ¿Sabe por qué viene la gente de la iglesia? Porque al que ha conocido a Cristo se le nota. Si no se le notara, no viniera. 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y lo envió por otro camino. Este es un buen ejemplo. Rahab no era del pueblo de Israel, pero ella decidió creer. ¿De qué manera creyó? ¿De qué manera creyó? Cuando decidió ocultar a los 2 espías judíos de Israel. En ese momento, ¿qué manifiesta ella? Creer. Las parteras de Egipto que decidieron no matar los niños de Israel, ¿qué hicieron ellas? Creer, ¿ve? Porque había que creer para poder hacer, porque hay que hacer para poder creer. Esa obra de las parteras de Egipto, esa obra de Rahab la ramera es fe. Es fe. Eso es fe, eso es creer. ¿En quién estaba creyendo Rahab? En Dios. Cuando vinieron a hablar con ella, ella les dijo: pero me tienen en cuenta a mí en ese tema. ¿Sí me entiende? Cuando Noemi Ruth le dijo: pero no es que yo quiero ser de tu pueblo, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, ¿qué? Mi Dios será. Mi Dios será, ¿cierto? Ha decidido. O sea, esa obra tiene fe. Incluso hay gente que puede sostener una iglesia, que puede sostener una misión y en principio no cree, pero sí cree en esto, en que es una buena obra, ¿eh? En que es una buena obra. Y hay cristianos que vienen y no diezman, por ejemplo, y tienen 30 años, 35, 40 años y diezman una vez al año, ¿no? Pero hay cristianos, hay gente que no es cristiana, ¿y qué? Y diezma. 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y ahí dice algo bonito: el cuerpo sin espíritu está muerto. O sea, estas cosas son ¿qué? Juntas. La fe y las obras es juntas. Se te tiene que notar a ti. Es que la fe se te nota. Finalmente, ese es el punto, ¿no? Se te nota. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Voy a pedir el favor que repartamos la Santa Cena. Hoy es el primer día del mes de agosto. Ya estamos dándole la vuelta a los 2 años de pandemia, Dios mío santo. Espíritu Santo, gracias por bendecirnos, por derramar toda gracia sobre nosotros. Llénanos de tu amor, de tu bondad, de tu presencia. Úngenos. Padre, tómanos. La fe tiene ese condimento fundamental que es la vida que nosotros llevamos. Es ese ser consecuentes
¿Dónde nos movemos? En la familia, en el trabajo, en la sociedad. Ese amor que hay en nosotros por tu espíritu que nos lleva, que nuestro corazón es transformado por la gracia tuya y por el poder. Te pedimos por nuestra fe para que no sea una fe muerta, sino una fe viva, una fe eficaz. Derrama tu bendición sobre tu pueblo, derrama tu gracia y tu amor. Padre, porque hemos recibido lo que tú nos has enseñado. Primera de Corintios 11:24, que el día que estabas con tus discípulos, partiste el pan, diciendo: este pan representa mi cuerpo en la cruz molido, para ser libre de todo pecado, de toda dureza, de toda indiferencia, de toda indolencia, de toda maldad en el corazón. Y de este fruto de la vid que representa tu sangre, para hacernos libres del demonio, de la muerte, de la esclavitud demoníaca, de toda opresión. Tú traes libertad sobre nosotros y derramas toda gracia sobre nosotros. La unción, el poder de la libertad en Cristo que das tú. Hoy celebramos la victoria de la cruz. Hoy te pedimos que bendigas este nuevo mes también. Que gracias por el mes que ha terminado. Recibimos en este nuevo mes la bendición tuya cada día. Sorpréndenos, llénanos de tu poder. Gracias por limpiar nuestros pecados. Tomemos la cena. Y porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Dígale, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré y para ti. Espíritu Santo, derrama toda gracia sobre tu pueblo. Da tu bendición sobre tus hijos, sobre sus graneros, sobre donde pongan sus manos. La bendición tuya esté con ellos. Llénalos de tu amor, de la abundancia, de la unción, del poder de tu espíritu. Llévanos con bien y bendice la mesa. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Porque